Muy bien, vamos a empezar la sesión de hoy día. En primer lugar, agradecerle a todos los presentes. Cada viernes nos acompañan en las presentaciones que hacen expertos en diferentes materias relacionadas con la gestión de proyectos. Hoy nos acompaña Dayana Romero, una consultora experta en dirección de proyectos, certificada como PM4 Professional y de amplia experiencia. Dayana, además, es gerente de una empresa consultora que trabaja, haciendo consultoría en proyectos. Estamos hablando de Dayana Romero Consulting. Así que le agradecemos a Dayana. Dayana es miembro de esta comunidad. Le agradecemos por su generosidad, porque hoy nos va a compartir un tema muy importante para nuestros proyectos, que tiene que ver con el control. Todos sabemos que el control de proyectos es un componente esencial en la dirección de proyectos. Así que sin más preámbulo, Dayana, por favor, te doy el pase para que puedas iniciar esta presentación magistral. Muchas gracias. Gracias, Eddie, gracias a toda la comunidad de Gestum y por la apertura para poder compartir este tema tan importante. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio ya a la presentación del día de hoy. El tema es control de proyectos, componente esencial en la dirección de proyectos. Como ya lo comentó Eddie, a lo largo de mi carrera yo me he podido dedicar a el control de proyectos en diferentes industrias, no solamente la industria de la construcción. Quien les habla es ingeniera civil. Cuento con más de 12 años de experiencia en dirección de proyectos, en control de proyectos. Además, también pude entrenarme y certificarme en la certificación PM4R Professional, muy valiosa y de mucho valor para mi carrera profesional, además de otras certificaciones relacionadas al control de proyectos, a la gestión de riesgos, a la gestión de cronogramas, a las PMOs y también a nivel de dirección de proyectos. Para mí es un gusto poderlos acompañar y compartir un poco con ustedes acerca de mi experiencia y acerca de cómo hemos podido trabajar con diferentes profesionales y compañías realizando implementaciones, diagnósticos y mejorando en cuanto a las prácticas en control de proyectos, que son un componente esencial en la dirección. Bueno, quiero empezar esta presentación para que conozcan algo un poco más de mí, algo que está relacionado también a la dirección de proyectos, a lo que yo me dedico, pero, por ejemplo, algo que no sabían de mí es que yo empecé a enseñar a los 10 años. De hecho, pues lo hacía cuando estaba en el colegio y me encantaba invitar a mis compañeras a dar clases de matemática en casa. Otra cosa que no sabían de mí es que me gustan los deportes extremos, tanto así que el año pasado casi pierdo el dedo meñique izquierdo volando parachute. Gracias a Dios, pues todo bien. Y lo tercero es que mi primera exposición en congresos relacionados a dirección de proyectos fue en el 2017, fue un congreso del PMI que se realizó en la ciudad de Lima con más de 1000 personas asistentes y pues fue a los 26 años. Para mí es un gusto poder compartir este tema y pues básicamente a lo que nos vamos a enfocar es a una breve introducción, también comentar qué es lo que no veremos hoy para poder entrar en el contexto de lo que se refiere al control de proyectos como tal. Hablaremos acerca del control de proyectos como un arte, hablaremos del espectro de control de proyectos, hablaremos acerca de un plan interesante que se llama el Plan de Control de Proyectos, o también conocido como PCP. Por otro lado, los brindaremos 4 ejemplos acerca de cómo el control de proyectos es un componente esencial en la dirección de proyectos, y por último, pues las conclusiones, recomendaciones y siguientes pasos. Espero que puedan mantenerse conectados para poder escuchar la presentación, y también siempre atenta a sus consultas en la parte final de la presentación para poder dialogar y comentar un poco acerca de la presentación de hoy. Bien, ¿qué no veremos hoy? Bueno, lo que no vamos a ver hoy son procesos específicos de una guía, detalles específicos de softwares o herramientas, áreas de conocimiento, grupos de proceso, guías, manuales, marcos, estándares o temas avanzados y de diferente enfoque al objetivo de la presentación, que es el control de proyectos como componente a la dirección, ¿no? Eso es lo que no vamos a ver hoy en la presentación. Bien,
La gestión eficaz de proyectos requiere una planificación y control eficaces. Eso lo conocemos y los que trabajamos en proyectos sabemos que no solo está el control, no solo está la ejecución, sino también partimos de una planificación y estos componentes son esenciales. Una efectiva planificación y control requieren de diferentes aspectos claves para que el proyecto se pueda manejar y se pueda conducir con los mejores resultados que esperamos y con los cuales el equipo pues espera poder obtener, ¿no? Básicamente, una definición clara del proyecto es importante, ya sea a nivel de alcance, en términos contractuales. Es importante también un enfoque sólido para planificar el proyecto. La selección y utilización de técnicas de programación adecuadas, eso tiene que ver mucho con la gestión del cronograma también. El seguimiento riguroso o pues el seguimiento que determine el equipo de proyecto, el cual permita controlar de forma proactiva el proyecto. Y una base sólida para esto es un buen mantenimiento de registros, de documentación, lo que facilita también la retroalimentación y el ciclo de aprendizaje. En todo proceso, en todo proyecto y en los procesos que se aplican aquí, es importante recordar siempre que nuestra mira o nuestro lineamiento debe ser la mejora continua. Por eso es que este último punto es muy importante. Bien, el control de proyectos es un arte. Comenzamos entonces. Algunas definiciones en las cuales pues, se expone acerca del control de proyectos, mucho se dice acerca de ello, como por ejemplo que el control de proyectos es un grupo de procesos o que estos procesos proporcionan una vía sistemática para monitorear, para analizar, para pronosticar y propiamente para controlar los proyectos. También se ve al control de proyectos bajo un enfoque más proactivo que reactivo. Si bien es cierto, vamos a tratar con el equipo de proyecto, a tratar de ser más proactivos en todo lo que hagamos, pero siempre van a haber ocasiones, oportunidades, siempre van a haber algunas actividades que no podamos propiamente pues actuar de esa manera proactiva, ¿no? Pero vamos a tener que responder definitivamente cuando alguna de estas situaciones o alguno de estos eventos, que podrían ser, por ejemplo, eventos inciertos, que estén fuera del control del proyecto, que tengan que ver con factores externos o que tengan que ver con la misma organización, con temas culturales, etcétera, que pues nosotros tengamos que actuar de una manera que permita actuar a tiempo y tener la información también en el momento en el cual la necesitamos, ¿no? Entonces, el control de proyectos se ve desde un enfoque más proactivo, pero sin dejar de lado que en el caso tengamos ciertos eventos, también vamos a tener que responder ante ello con una previa planificación, con planes aprobados, ¿no? Y con el equipo el cual va a poder dar respuesta a estos eventos. Bajo, por ejemplo, la perspectiva o lo que trabajamos mucho en proyectos de construcción, el control de proyectos, además de ser un grupo de procesos o aplicación de procesos, también a nivel general, como control de proyectos, se le considera una disciplina. Ahora, el control de proyectos no solamente se aplica en proyectos de construcción, se aplica en diferentes tipos de proyectos en diferentes industrias, pero también es visto como una disciplina. Y como disciplina tiene procesos, puede tener sistemas, puede tener procesos metódicos que utilizan y que se apoyan en metodologías de gestión de proyectos y que se centran en controlar el cronograma, los costos del proyecto y los cambios. Entonces, a nivel del control de proyectos o de las subdisciplinas que podemos encontrar aquí, ya sea subdisciplinas de aplicación o de especialización para profesionales que se dedican a ello, están, por ejemplo, la planificación y la programación, están, por ejemplo, la gestión de riesgos, están las estimaciones de costos, está la gestión de los costos, el control de los costos y el aseguramiento, está la gestión de los cambios, está el control de documentos, la reportabilidad y también los progresos y los rendimientos. En la industria de la construcción existen diferentes instituciones que pues, estudian, promueven buenas prácticas relacionadas a la industria de la construcción propiamente, ¿no? Y según, por ejemplo, esta institución llamada Construction Industry Institute de los Estados Unidos, CII, nos dice que el control de proyectos es un proceso que abarca recursos, procedimientos, herramientas para la planificación, el monitoreo de todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de capital,
y que esto incluye estas disciplinas o estas subdisciplinas que acabamos de ver, como son las estimaciones, como son el control de costos, como son la programación y planeamiento, la gestión de riesgos, la gestión de cambios, el progreso, ¿no? La medición del progreso, del valor ganado y también las previsiones. Por otro lado, a esto también se asocian los sistemas de control y dirección o de gestión de proyectos, que también se le conoce como PCMS, y estos son fundamentales para para la ejecución eficaz de proyectos. Estos pueden mejorar el cronograma, pueden mejorar a nivel de costos, por ejemplo, con reducciones, pueden proporcionar una base para la toma de decisiones y que esas decisiones sean informadas y que ayuden pues también a gestionar los riesgos en los proyectos. El enfoque que vamos a dar a nivel de procesos dentro de este control de proyectos, visto en esta presentación como una disciplina, que es como componente que ayuda a la dirección, a la gestión de proyectos, se va a basar en el ciclo PDCA. El ciclo PDCA, muy bien conocido por muchos, practicado, ¿no? El cual pues nos habla de un ciclo que empieza con la planificación. Básicamente lo vamos a enfocar a planear actividades. Luego sigue la ejecución o el hacer, que son realizar las actividades, para seguir con la verificación o el chequeo, que consiste en la medición del rendimiento de las actividades. Y por último, como esta primera iteración o primer ciclo, es el actuar o el evaluar las mediciones y actuar sobre los cambios. Este es un ciclo de mejora continua, por lo tanto no acaba en el punto de actuar, sino que a partir de ello nosotros volvemos, ¿no?, a seguir en el ciclo para seguir mejorando continuamente. Entonces, este es los procesos de control de proyectos específicamente que propone la AACE. La AACE es una institución mundialmente conocida por muchos profesionales que se dedican a ingeniería de costos, control de costos, dirección de proyectos también, control de proyectos, gestión de riesgos, etc. El enfoque que tiene estos procesos es un enfoque alineado al ciclo PDCA. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar estos procesos que se conectan, ¿no?, que tienen entradas y que tienen salidas, pero que forman parte de un ciclo que no acaba. Estos procesos del control de proyectos se pueden aplicar a proyectos en sí, a programas y también a portafolios. Entonces, básicamente trata de, tenemos un grupo de procesos que empiezan con el desarrollo del alcance, la identificación del alcance del proyecto y su ejecución, ¿no? Básicamente son todos los recuadros celestes. Luego, con esta información, nosotros podemos obtener las bases para nuestro análisis al empezar el proyecto, una retroalimentación que es continua también, una revisión, un análisis de valor y de la ingeniería, también como parte de la gestión de riesgos, y a partir de esta información nosotros podemos empezar a trabajar estos procesos que se conocen en dirección de proyectos como que son iterativos y concurrentes. Me refiero a todo el proceso conjunto para obtener las famosas líneas base. La línea base del alcance, la línea base del cronograma, la línea base de los costos. La ACE lo plantea como 4 procesos iterativos y concurrentes. Uno que tiene que ver con el cronograma, en el cual obtenemos la línea base de esta. El segundo que tiene que ver con la estimación y la presupuestación, tenemos la línea base de los costos. El tercero que tiene que ver con la planificación de recursos y además con la planificación de las adquisiciones. Y eso está representado a través de las cantidades y a través de los requisitos del contrato. Al tener estas líneas base, al tener el análisis de valor, al tener la ingeniería, al tener información relacionada a los riesgos, nosotros pasamos al siguiente paso del ciclo PDCA, que es el do, el hacer. En el hacer se dice que aquí se implementa algo llamado plan de control de proyectos. El plan de control de proyectos, también conocido como PCP, es una práctica que muchas organizaciones practican. Algunas no le llaman igual, algunas no le llaman de esta manera, algunos lo incluyen dentro de otros planes, como ya lo vamos a ver más adelante, pero es el marco o es la planificación que nos indica cómo vamos nosotros a planificar, a ejecutar el control de proyectos, a realizar las evaluaciones, a hacer la retroalimentación y la reportabilidad. A partir de esta implementación, ¿no?,
del plan de control de proyectos y de la mano con los planes base, con las líneas base, se procede al chequeo, a la verificación, tanto a nivel de costo como también a nivel de progreso y de rendimiento en, por ejemplo, los diferentes aspectos en el proyecto que se estén propiamente midiendo, que se hayan dicho del plan de control, que se van a medir y que se van a verificar y controlar. Con esta información que viene del chequeo, pasamos al cuarto paso de nuestro ciclo, que es lo que vemos de color naranja, y en este cuarto podemos encontrar que con esta información vamos a evaluar el desempeño del proyecto, vamos a encontrar, a identificar oportunidades de mejora, vamos a analizar las variaciones que se tenga con respecto a las líneas base y a partir de esa información vamos a trabajar los famosos pronósticos o los forecasts, que viene a ser el saldo o el trabajo restante, las actividades restantes de nuestro proyecto. Estos pronósticos es parte muy importante que debe de tener todo proceso de control de proyectos, no solamente es saber qué estoy haciendo hoy, qué hice hace unos meses, sino también saber qué es lo que me espera en el proyecto o cuáles son esos posibles escenarios que en el proyecto pues se puedan tener y cómo nosotros vamos a responder ante ello. Y es por eso que también aquí se incorpora un proceso importante que lo vivimos en los proyectos y es la gestión de cambios. Esta gestión de cambios también va a tomar parte de estos pronósticos, parte de este análisis, de estas variaciones, y estos pronósticos y esta gestión de cambios otra vez vuelve a ser una entrada para poder analizar, revisar, definir la estrategia, revisar el alcance, y es por eso que vuelve a fluir o vuelve a seguir el ciclo PDCA, porque entramos, como se ve aquí, otra vez a la etapa de planificación. Sin olvidar, y es lo que vemos en la parte superior, que en un proyecto no solamente nos tenemos que preocupar por lo que está pasando ahora, por lo que esperamos, por cómo vamos a continuar el proyecto, sino también en ir gestionando el conocimiento del proyecto, en ir obteniendo y tomando esas lecciones aprendidas, esa base de datos históricos de proyectos anteriores, de la misma compañía, de estudios de benchmarking, entre otros, y es por eso que la gestión de la base de datos histórica del proyecto también forma parte del actuar, de la evaluación y como parte de la mejora continua. Esa es una actividad que hacemos continuamente a lo largo del proyecto, hasta que pues se acaba, se documenta y se transfiere. ¿Por qué el control de proyectos entonces, con todo lo que hemos comentado? ¿Por qué es un arte? En realidad, si definimos la palabra arte, ¿no? Y cuando escuchamos esta palabra, lo asociamos con prácticas creativas, asociamos quizá con la escritura, con la pintura, ¿no? Y mucho de ello. Entonces, si buscamos el significado de lo que es, que se describe como arte, podemos decir que es una habilidad para hacer una cosa en específica, típicamente una adquirida a través de la práctica, ¿no? Es la práctica la que nos va a permitir mejorar en ello a lo largo del tiempo. Si vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, nos dice justamente eso, ¿no? Que es un conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad, ¿no? Eso es lo que nos dice acerca del arte, de la definición del arte. Entonces, ¿por qué el control de proyectos se le considera como un arte? Bueno, aquí hay 4 puntos en los cuales he querido plasmar por qué debería ser considerado o es considerado como un arte. Porque el control de proyectos no solamente es la aplicación de la parte técnica, lo que acabamos de ver hace un momento en la lámina de los procesos de control de proyectos según el PDCA, de acuerdo a la ACE, no solamente es la aplicación técnica de ello, también implica relaciones con un grupo de interesados, con nuestro equipo de proyecto. También implica expectativas, gestión de estas expectativas. También implica compromiso con el equipo de proyecto. También implica empoderamiento, comunicaciones, liderazgo, reconocimiento. Es el arte de planificar y liderar proyectos para aumentar que se implementen, que se monitoreen y que se controlen pues a tiempo en el momento en el que se requiere en el proyecto. Es un arte porque implica tomar estas decisiones en los proyectos, resolver problemas que los tenemos a diario en cualquier proyecto y coordinar con diferentes interesados o stakeholders la manera efectiva para poder lograr los objetivos del proyecto. Al igual que en el arte tradicional, el control de proyectos
también requiere de cierto grado de creatividad, definitivamente, y más hoy en día en la cual nos encontramos en tiempos tan cambiantes, en diferentes industrias, ¿no? Para adaptarnos a diferentes situaciones y encontrar soluciones innovadoras. Entonces es por eso que el arte de control de proyectos se refiere a una habilidad o un conjunto de habilidades que requieren conocimiento, requieren experiencia y requieren creatividad para llevar a cabo de manera efectiva este control de proyectos y que nos dé el soporte adecuado para poder gestionar nuestros proyectos, programas, portafolios. Este control de proyectos entonces tiene un espectro. Y justamente en parte de este estudio del espectro, allí también se habla y también se muestra que sí existe una relación y que sí es parte esencial como parte del componente o de componentes en la dirección de proyectos, pero no solamente en proyectos, sino también podría ser en programas, podría ser en portafolios y también a nivel de las operaciones de una compañía. El control de proyectos, entonces, como una definición más amplia, nos dice que estos procesos están dentro de un marco de gobernanza de gestión de proyectos para permitir que esta organización haga los proyectos correctos y los haga bien. Para lograr esto, este control de proyectos opera a través de algo llamado espectro del control de proyectos. Y esto involucra en gran parte la disciplina general de la gestión, de la dirección de proyectos, involucra también otras disciplinas individuales y también, como les comento, puede ser a nivel de programas, de portafolios. Entonces les presento, este es el espectro de control de proyectos. Yo a lo largo de mi formación y a lo largo también de los trabajos en diferentes compañías y las implementaciones y demás, he podido poner en práctica diferentes, digamos, partes de cómo se evalúa o cómo se trabaja ese espectro. Por ejemplo, me ha tocado trabajar en algunas compañías en las que, sobre todo cuando recién empecé, en el mundo de proyectos, en el que el control que llevaban ellos era mucho más reactivo que proactivo, ¿no? Entonces, si hay una compañía que toma el control de proyectos mucho más reactivo que proactivo, nos encontramos más para este lado. Por otro lado, ¿no? En otras compañías también se tenía la práctica de llevar el control de proyectos más con una alta frecuencia, es decir, había una frecuencia, había un tiempo específico del cual estaba estructurado, el cual estaba ya comunicado, en el cual se iba a llevar el control de los proyectos, ¿no? Pero también, pues, hay organizaciones que de repente están más en intermedio o lo llevan de una manera más baja, ¿no? Una baja frecuencia. Me han tocado también trabajar en compañías en las que este control de proyectos se realizaba de manera más informal. Quiere decir que, por ejemplo, se obtenía una métrica, se obtenía un dato, se analizaba, pero pues no se ponía formalmente, digamos, en papel, o no se tenía un procedimiento, un proceso, un flujo en el cual pues hubiera todo el camino por el cual tenía que pasar esa información hasta llegar a ciertos interesados. También, y eso actualmente, por ejemplo, lo estoy viviendo, en el que este control de proyectos muchas veces es derivado a otra organización, puede ser otra empresa, ¿no? Y se hace de una manera externa, es decir, no lo hacen los mismos miembros del equipo, sino pues lo hace otra organización para la cual se contrata como un servicio para que te brinde ese servicio de control de proyectos, que podría ser una PMO o simplemente podría ser pues una oficina o una organización que sea especialista en control de proyectos. El siguiente punto es que a nivel de control de proyectos no solamente controlamos un solo proyecto, puedo también hablar de control de proyectos a nivel de un programa, ¿no? Un programa pues con diferentes números de proyectos, complejidades, etcétera. También lo puedo ver a nivel del portafolio, y el portafolio sabemos que se alinea bastante a la estrategia de la organización y por lo tanto también puede estar de la mano o alineado al negocio. Y eso es un poco de las experiencias que yo he podido vivir en esta transición como profesional en el control de proyectos. Yo empecé siendo contratista, de hecho, trabajando con diferentes contratistas, tanto de Perú como también del extranjero. Mi función netamente era control de proyectos, pero en estos últimos 3, 4 años he podido ver la otra perspectiva del control de proyectos desde el lado del negocio. De hecho, actualmente yo me encuentro trabajando en una compañía o para una compañía minera, en la cual mi rol de control de proyectos ya no es con enfoque
como contratista, sino ya es desde el lado del cliente. Entonces, puedo comentar que sí, estas dos perspectivas o estos dos enfoques a nivel de control de proyectos, pues su alineamiento y sus objetivos, digamos así, son distintos. Bajando un poco más a nivel de este espectro, puede ser más táctico, puede ser más estratégico, puede inclinarse a querer hacer bien el proyecto o hacer los proyectos correctos, a un control del proceso o de los procesos que se tienen, o más a una gestión del proceso, y pueden interactuar con procesos de bucle o de ciclo interno, que eso se refiere a procesos que tienen que ver con un proyecto, o a procesos de bucle o de ciclo externo, que quiere decir que eso interactúa ya no solo con un proyecto, sino con otros proyectos o con los mismos procesos que tiene una organización en las cuales opera, ¿no? Y justamente en esta última parte en la que se colocan, ¿no?, los procesos de bucle interno y de bucle externo, es que allí entra a tallar también la dirección de proyectos, ya que si nosotros nos enfocamos solo en un proyecto, pues definitivamente los procesos van a estar alineados a ello, pero si nos enfocamos en varios proyectos, ¿no?, o varios componentes del proyecto, o interactuar con diferentes áreas, entonces ahí encontramos pues que este control de proyectos puede interactuar con diferentes áreas, con diferentes grupos de personas también, y siempre enmarcado en la gobernanza de la organización, pues porque se tienen que seguir los procesos, las prácticas que tiene cada organización. Entonces, vamos pasando al siguiente punto, que es el plan de control de proyectos. El plan de control de proyectos, en mi experiencia, brinda una ventaja bastante interesante en nuestros procesos, tanto de control como también de dirección de proyectos. El plan de control de proyectos es una estrategia. Se le considera una estrategia de ejecución del control de proyectos que pues se aconseja que sea definida y documentada. Describe procesos, procedimientos, sistemas, herramientas específicas que se van a utilizar para el control de proyectos a lo largo del ciclo de vida. Según esta institución que comenté hace algunas láminas anteriores, la AACE tiene diferentes, lo que le llaman prácticas recomendadas, y pues eso lo conocen como RPs. Y pues de estas más de 100 prácticas recomendadas, que de hecho existen para diferentes disciplinas, subdisciplinas y demás, tenemos esta que es la 60R10. ¿Y qué dice la 60R10? Dice que podemos usar este llamado plan de control de proyectos, y que se considera un indicador principal para ayudar en el éxito de la entrega del proyecto. Nos dice también que el tiempo que los profesionales inviertan en preparar el documento, en documentarlo, en comunicarlo a un plan sólido de control de proyectos, aumentará la probabilidad de éxito de ejecución del proyecto. Sabemos muy bien que todo lo que vamos a hablar hoy a nivel de prácticas, de herramientas, de recomendaciones, simplemente son eso, recomendaciones, buenas prácticas, ¿no?, a partir de la experiencia, de los estudios, de las aplicaciones, pero nada de esto nos asegura en realidad que nuestro proyecto vaya a culminar con éxito. El aseguramiento lo tenemos que gestionar nosotros, las personas. Tenemos que trabajar de manera colaborativa e integrada para poder aumentar, ¿no?, para poder aumentar esa posibilidad, esa probabilidad de éxito y el cumplimiento a nivel de los objetivos del proyecto, pero también los objetivos del proyecto que se alinean a la estrategia de la organización. Entonces, aunque este plan de control de proyectos, dice, es esencial para aumentar la probabilidad del éxito del proyecto, no es suficiente, y eso es totalmente cierto. Hay otros requisitos que contribuyen a un plan, a una implementación exitosa del plan de control de proyectos. Y muchos de estos otros requisitos tienen que ver también por cómo la organización y con cómo los profesionales y el equipo de proyecto trabaja para poder conducir el proyecto de manera adecuada y exitosa, cómo nos alineamos todos, cómo trabajamos de manera colaborativa. Y es por eso que lo que mencionábamos hace un momento acerca del arte del control de proyectos se refiere también a ello. No solamente que yo tenga un documento como el PCP y diga, bueno, ya con esto es suficiente porque con esto vamos a aumentar, vamos a incrementar las posibilidades de éxito del proyecto. Pues no, porque si ese plan
no se implementa de manera adecuada, no se entiende entre los mismos miembros del equipo, no se lleva de una forma adecuada, no se comunica, no se transmite a través de, pues, puede ser reuniones, a través de retroalimentaciones, no se lleva un proceso de integrado, el equipo no se compromete, ¿no? No se emplea también la creatividad para poder brindar ciertas soluciones, pues entonces este plan simplemente se queda en un papel y pues no nos lleva a la siguiente etapa que nosotros quisiéramos a nivel de un proyecto, ¿no? Para contribuir eso que buscamos, el tan ansiado éxito en los proyectos, ¿no? Entonces, este PSP, de manera resumida, yo les quiero presentar cuáles son los componentes. Los componentes se agrupan básicamente en 4. Tenemos componentes para la planificación, tenemos componentes para la ejecución del control de proyectos, tenemos componentes para la evaluación del control de proyectos y tenemos componentes para las comunicaciones y para la reportabilidad. En la planificación del control de proyectos, y de hecho ahí vamos a ver diferentes herramientas que probablemente ustedes lo hayan aplicado, lo estén aplicando en sus diferentes proyectos. Tenemos, por ejemplo, el inicio del proyecto, los documentos de inicio del proyecto, contrato, acta de constitución, entre otros, ¿no? Matriz de interesados, pues que conocemos. Además, para esta planificación, como una entrada importante, está poder entender el alcance del proyecto, la ejecución y el desarrollo de la estrategia de planificación. Ahora, la planificación también como tal es un arte, ¿no? Para poder planificar no solamente tenemos que estar enterados de lo que trata el proyecto, sino también de aquellas estrategias que vamos a desarrollar y que vamos a implementar muchas veces de manera creativa en nuestro proyecto durante esta etapa de planificación, la cual es muy importante. Entonces, hay diferentes prácticas, diferentes buenas prácticas, diferentes procesos que aplicamos en la planificación y que en este plan de control de proyectos lo podemos documentar. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo de las estructuras de desglose y cuentas de control. Cuando hablo de estructuras de desglose, no me refiero solamente a la conocida EDT o WS, me refiero a otras estructuras más que ya voy a presentar en un ejemplo. Y pues con qué cuentas de control vamos a nosotros a controlar, pero este control no solamente está alineado, digamos así, a los costos o al cronograma, sino que estas también se utilizan en otros procesos que vamos a ver más adelante. Está también el análisis de riesgo y el cálculo de las contingencias en costo, en tiempo. Por otro lado, la estimación de costos y la elaboración de presupuestos, la planificación del desarrollo de la programación, que tiene que ver con el cronograma, los planes y líneas base, costo, cronograma, pero que tienen que tener una asociación, una trazabilidad a riesgos y cambios. Bien, entonces, dentro de la planificación del proyecto como tal, dentro de estas diferentes prácticas podemos utilizar diferentes herramientas y técnicas que nos permitan esta planificación del proyecto y que nos lleven, ¿no?, a estructurar y a conducir un plan del control de proyecto claro para que esto luego lo podamos ejecutar y realizar las evaluaciones, las mediciones correspondientes en el proyecto, ¿no? Entonces tenemos estas líneas base a nivel de cronograma, de costo, pero la particularidad justamente del ciclo de procesos que hemos visto del control de proyectos es que a nivel de recursos y a nivel de procura, también esto se incluye en las líneas base. A nivel de recursos tenemos los famosos histogramas de mano de obra o de equipos muy útiles en proyectos. A nivel de procura tenemos el interfaz del control, es decir, cómo dentro del control de proyectos nosotros interactuamos con lo que pueden hacer otras áreas funcionales como es procura, compras, ¿no? Estoy hablando del plan de compras, el plan de adquisiciones, el plan de contratistas, subcontratistas, como se le llama en realidad en sus organizaciones. El segundo componente de este plan es la ejecución, pero es la ejecución del control de proyectos, ¿sí? Porque recuerden que la presentación está alineada al control de proyectos como componente de la dirección. Entonces, esta ejecución se enmarca más en lo que hacemos en el control de proyectos. En el control de proyectos, en la ejecución, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es medir el progreso,
el avance, ¿no? Diferentes actividades que se dan, grupos de actividades, paquetes de trabajo, cual sea la manera en la que se haya planificado hacer estas mediciones, y justamente eso viene del plan. La contabilidad del proyecto no tiene que ver, o no es específicamente la contabilidad del costo, sino que tiene que ver mucho con cómo nosotros asociamos, sí, estos datos, estos valores a nivel del costo en los proyectos, también cómo lo reflejamos en nuestras presentaciones, en nuestro trabajo que realizamos al hacer ese análisis, ese cálculo del costo bajo cierto periodo en el proyecto. Y recordemos también que estos costos guardan una trazabilidad, o deberían guardar una trazabilidad con lo que el área contable o el área de finanzas calcule en relación al costo generalmente mensual que se tiene en los proyectos. Por otro lado, así como hay un costo, también hay una venta que tiene que ver con lo que nosotros, con el presupuesto aprobado contractual, lo que hemos ofrecido al cliente. También es importante tomar en cuenta aquí el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja y su actualización, pues, periódica de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proyecto. Y por otro lado, también hay un concepto en costo bastante importante que son las provisiones que tienen que ver con el WIP o el trabajo en progreso. Además, en esta ejecución, nosotros vamos a poner en práctica los procesos de gestión del cambio, la actualización de los costos y cronograma, pero básicamente la data real que se obtenga en el proyecto, así como también la gestión de riesgos y de contingencias. En esta ejecución, entonces, el control de proyectos es un punto importante a tomar en cuenta, la gestión del cambio, que básicamente a través de la gestión del cambio o change management nos ayuda a proteger la integridad de las líneas base, ¿sí? Esta integridad de las líneas base es muy importante para que ante cualquier cambio en el alcance, en la calidad, en el costo, en el plazo, se siga un proceso y de preferencia se documente, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones para poder seguir este proceso. Quiero sí comentar y aclarar que la gestión del cambio o change management me refiero al marco del control de proyectos, no me refiero al change management a nivel organizacional, porque probablemente también lo han escuchado en otras presentaciones. Aquí nos estamos enmarcando en el control de proyectos. Entonces, aquí hay algunos pasos que se pueden seguir para la gestión del cambio. De hecho, son generales. Probablemente ustedes lo trabajen de manera pues diferente o con otros nombres, con otros procesos en sus proyectos, ¿no? Pero parte primero de la identificación de variaciones, el análisis de variación, la definición de desviaciones, el registro, las evaluaciones, la gestión de las contingencias, la resolución, pues si es que se llega a dar, de disputas y reclamaciones. Entonces, el siguiente componente, el tercer componente, es la evaluación del desempeño. Y el cuarto componente es la comunicación y reportabilidad en el control de proyectos. Esos son los 4 componentes que tenemos. Entonces, en la evaluación, nosotros vamos a realizar una evaluación del desempeño, básicamente a nivel de costo, a nivel de tiempo, pero también cómo se interrelaciona con las otras subdisciplinas del control de proyectos. Estoy hablando de cambios, de riesgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a realizar proyecciones o los famosos forecasts a nivel de costo, a nivel de tiempo. Vamos a analizar las variaciones, vamos a evaluar y vamos a mejorar o actualizar nuestros planes o nuestros documentos que se llevan, que se trabajan en el proyecto, y eso tiene que ver mucho con la gestión de la información. Y en la parte de comunicación y reportabilidad, no podemos dejar que todo aquello que hemos avanzado y trabajado desde la planificación, desde la ejecución del control de proyectos, desde la misma evaluación, se quede en un papel o se quede guardado o archivado en un file, en una carpeta. No podemos, aplicar simplemente las prácticas o las buenas prácticas, hacer todo el esfuerzo con el equipo de proyecto para que esto luego no pueda ser comunicado o no sea comunicado a tiempo real y a los interesados correctos. Entonces, la parte de comunicación y reportabilidad es muy importante. De hecho, en el plan de comunicaciones, en la matriz RACI, nosotros podemos encontrar estos diferentes asignaciones y demás, ¿no? Así como también encontrar
qué tipos de reportes vamos a emplear. Por otro lado, cuándo se realizarán estos reportes, hacia quién se debe de comunicar, y también la herramienta y la forma con la cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, justamente una de las imágenes que se encuentra aquí abajo es un informe en Power BI. Power BI es una herramienta del Business Intelligence hoy en día muy conocida y aplicada, la cual se habla mucho en diferentes proyectos. Por ejemplo, la industria de la construcción se viene implementando y se viene aplicando también, y el cual tiene como, por ejemplo, beneficio o ventaja poder trabajar con esa reportabilidad en tiempo real y de manera también automatizada, que hoy en día es lo que quizá también muchas empresas y profesionales buscan para no solamente decir, ya hicimos todo el trabajo como equipo de llegar a analizar las variaciones, de hacer los forecasts y proyecciones o de tener ya una evaluación de desempeño, sino también decir, esta información te está siendo entregado en tiempo real, ¿no? A las personas clave. Y eso es muchas veces lo que, a mi experiencia como control de proyectos, tenemos esas deficiencias. El trabajo ya está, puede estar muy bien hecho, pero se entrega 2 semanas después de que se hizo el cálculo y el análisis. Y muchas veces ya 2 semanas después es muy tarde. Entonces, esta reportabilidad de comunicación como último componente del plan es muy importante, así como también cómo vamos a actualizar, gestionar esta información que se va pues generando a lo largo de todo nuestro proceso de control de proyectos. Entonces, con todo ello, nosotros decimos que sí, el control de proyectos, por supuesto que sí, es un componente esencial en la dirección de proyectos. Como yo les decía, el enfoque con el cual yo trabajo es el control de proyectos como disciplina. La dirección de proyectos también se le considera una disciplina. Como ya han podido ver dentro del control de proyectos como tal, no solamente abarca la palabra controlar o no solamente abarca la palabra actualizar, se tiene que planificar, ejecutar, evaluar y comunicar y reportar, y pues que todo esto gira en este ciclo de mejora continua. Entonces, les presento esta lámina que quizá para muchos de ustedes puede ser nueva o que no la hayan visto antes. Es un enfoque, en realidad. Tenemos diferentes buenas prácticas y diferentes instituciones que promueven estas buenas prácticas. Como les decía, una de ellas es la ACE y que pues se enmarca en el ciclo PDCA. Entonces, este puede ser un poco distinto a lo que muchos trabajamos o hemos trabajado a lo largo de proyectos, como por ejemplo, si hablamos de las buenas prácticas de la guía del PMBOK, en el cual pues tenemos 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento, ¿no? 47, 49 procesos, etc. Pero el enfoque que se da aquí, desde el punto de vista de la implementación de activos estratégicos, es que en esta implementación del activo, básicamente de una organización, se ejecutan los proyectos, ¿no? Y es allí donde también rige la dirección de proyectos. Entonces, lo entendemos de esta manera. Dentro de los procesos de una organización, pónganse, una compañía, ¿no? Hay diferentes, pues, proyectos, subproyectos, pero también la compañía opera. Esa compañía va a operar. Entonces, en esa operación y como parte principalmente de su planeamiento, porque tiene que venir primero de la planificación de esos activos de la organización, entonces se dan, ¿no? Los diferentes casos de negocio, se dan las diferentes ideas a nivel de proyecto, se pueden conformar los programas, se puede alinear y delimitar los portafolios. Entonces, en esta implementación de esos activos estratégicos, ¿no? Es que se encuentran los proyectos. Y a partir de esta implementación, ¿no? Es que nacen estos procesos de control de proyectos, que básicamente son los que hemos comentado, ya sea en el mapa de procesos como también en los componentes del plan de control de proyectos. Entonces, estos procesos de control de proyectos enmarcados en el ciclo PDCA, ¿no? Planear, hacer, chequear o medir y actuar o evaluar, ¿no? Dentro de estos procesos, básicamente dentro de la implementación del plan de control de proyectos, y ahora vamos a la siguiente lámina, es que bajo este estudio, bajo estas prácticas o bajo este framework, en realidad,
Allí es donde se encuentran los famosos grupos de procesos de la dirección de proyectos. Es un poco esa visión, ¿no? Es una visión un tanto distinta, no solamente desde el lado de proyectos o de programas, sino también desde el lado del activo estratégico de una organización. Entonces, poco para recapitular. En la implementación de los activos se encuentran los procesos de control de proyectos y en la implementación del control de proyectos se encuentran los procesos o los grupos de procesos de los proyectos y es aquí donde pues gira, digamos así, o se trabaja la dirección de proyectos a través de las diferentes etapas o del ciclo de vida como tal del proyecto. Un poco lo que distingue esta organización es que no solamente su enfoque es a proyectos, o a programas o a portafolios. Su enfoque también es al activo de la organización, al ciclo de vida de este activo. Entonces, vamos a mostrar a continuación ejemplos que yo he preparado para ustedes en las cuales se ve el uso de diferentes prácticas, procesos en control de proyectos que ayudan, dan soporte, benefician a nuestros procesos de dirección de proyectos. El primer ejemplo es el uso de estructuras de codificación en la dirección de proyectos y control de proyectos. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos trabajado con la estructura de desglose del trabajo, la famosa WBS-UDT. Pero déjenme decirles que no es la única estructura con la cual nosotros podemos trabajar. De hecho, y eso sí que depende mucho de la compañía y de las prácticas que tenga esta compañía, podemos tener otras estructuras que nos benefician y nos ayudan en nuestras prácticas en proyectos, ¿no? Por ejemplo, como fuente, aquí tenemos el APM, que es otra institución también que promueve prácticas en dirección de proyectos, es una institución inglesa, y pues esta pues propone, ¿no?, diferentes estructuras de trabajo con las cuales pues se puede armar un flujo para poder utilizarlos a lo largo del proyecto, sobre todo en la etapa de planificación, que es donde las definimos. Entonces existe una estructura que se llama PBS, que tiene que ver con la estructura de desglose del producto. Según la buena práctica, es que esta PBS debería, y ellos sugieren, la PM sugiere, que debería ir antes de la WBS, porque es en la WBS donde pues descomponemos el trabajo en componentes más sencillos, ¿no? Hasta los famosos paquetes de trabajo. La otra estructura es la OBS, que significa la estructura de descomposición de la organización. La siguiente estructura es la RBS. Ahora existe la RBS de riesgos como también la RBS de recursos. Un poco que yo me he enfocado más en la de recursos, como por ejemplo la que vemos a continuación. La siguiente estructura, que esta sí ya es más conocida, es la WBS-UDT, ¿no? Tenemos otra más que es la CBS. Esta, de mi experiencia, es muy poco utilizada, pero yo les quiero presentar cuáles son los beneficios y las ventajas o cómo construirla. La CBS es una estructura de descomposición de costos. Básicamente, divide los recursos que tenemos en elementos de costo. Ejemplo de elementos de costo. Directo e indirecto. En el directo podemos tener mano de obra, materiales, equipos, subcontrataciones. Y en el indirecto podemos tener gastos generales, gastos de la oficina principal, riesgo, entre otros. Entonces, para proyectos complejos pueden haber más subniveles o pueden estar de una manera más compleja, puede ser mostrado, pero la CBS puede o suele ser estándar por compañía y forma parte de los famosos breakdowns usados en la contabilidad, porque ayuda mucho justamente a esa integración o a esa comprensión de los costos y de los elementos del costo, tanto para los proyectos como también para pues, el área contable que les dé soporte. Entonces, básicamente, si ustedes tienen su WBS, que es todo lo que vemos de color celeste, a partir de esos entregables o subentregables, yo puedo descomponer hacia abajo para poder obtener estos elementos, esta estructura jerárquica de la CBS. ¿Cuál es el beneficio de usar un CBS? El beneficio es que vamos a poder entender de mejor manera cómo están situados, divididos estos elementos del costo. A veces no es tan sencillo poderlos identificar en un presupuesto o poderlos tener simplemente en una lista. A veces es mucho mejor verlo de manera gráfica y descompuesto, sobre todo si aplicamos la buena práctica de elaborar la WBS o la EDT. Entonces, tenemos
como parte también de estas estructuras, una matriz de asignación de responsabilidades, la famosa RAN. ¿Cuál es la diferencia con la RAN que les voy a presentar? La diferencia es que aquí, en esta RAN, vamos a tratar de monetizarla y de integrarla con otras estructuras. De la mano a esa RAN vamos a poder elaborar también, de hecho se recomienda trabajar con la famosa RACI. ¿Por qué la RACI? Porque a través de ello podemos mostrar, ¿no?, el trabajo que tenemos asignado, y puede ser mostrado a través de los paquetes de trabajo o de las cuentas de control con los diferentes responsables, las personas a las cuales se les va a consultar, se les va a informar o quién está a cargo básicamente de ese entregable o subentregable. Entonces, nosotros como una aplicación práctica debemos de diseñar de todas estas estructuras que existen con cuáles van a trabajar. Vamos a trabajar. Y un factor a tener en cuenta para discriminar o para poder, mejor dicho, seleccionar qué uso y qué no, es qué me agrega valor a mi organización y qué me agrega valor a mi proyecto. Porque si nosotros vemos que lo que nos agrega valor en cuanto a prácticas es trabajar quizá con una CBS, pues entonces hagámoslo. Si lo que nos ayuda es poder trabajar con una RAN monetizada o con una RACI, pues entonces hagámoslo, pero pues no necesariamente a todos nos toca tener la misma situación en los proyectos, porque cada situación de proyecto, cada proyecto en general es distinto, ¿no? Entonces, esas estructuras que ustedes seleccionen y que ustedes diseñen tienen que ser las que les agregue valor para los proyectos que están realizando. Una vez que hemos diseñado, seleccionado las estructuras de control, vamos a integrarlas, porque no sirve de nada tener estructuras separadas, es decir, tener la WS con una codificación, tener la OBS con otra codificación, y pues cada estructura en un formato distinto, y pues que nunca se integren o que nunca haya una trazabilidad. Eso tampoco no agrega valor ni al equipo de proyecto ni al esfuerzo que han realizado previamente en el diseño. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Tenemos la WS para este proyecto de construcción. Entonces, la WS tiene un primer nivel, tiene un segundo nivel por sectores, tiene un tercer nivel por obras, tiene un cuarto nivel por sistemas y tiene, pues llega hasta sus paquetes de trabajo. Tenemos, por otro lado, la OBS, pero vista para el proyecto, ¿no? La estructura de descomposición, pero veamos que esta OBS está codificada, ¿no? Está codificada y pues que también está estructurada de esa forma. Entonces, lo que hemos hecho aquí, que no se nota muy bien, pero lo que hemos hecho aquí es tomar la WS y la OBS girarla, la vamos a rotar. Entonces, esta rotación nos va a permitir que nosotros identifiquemos las cuentas de control o los paquetes de trabajo propiamente de la WS para poder preguntarnos, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a estar a cargo de este entregable o de este subentregable? Al preguntarnos quién, nosotros pues tenemos que ir a una estructura que nos permita ver personas. ¿Qué personas están a cargo o qué grupo de personas están a cargo de esas responsabilidades, de esos entregables? Entonces, la ventaja que nos permite esto es poder identificar justamente responsables o el responsable de cada entregable o subentregable. Y algo que le beneficia bastante al dirección de proyectos, al director de proyectos, perdón, es que el director de proyectos, a través de este análisis que le puede brindar el ingeniero de control de proyectos de repente en el análisis de la planificación, es decir, bueno, como por ejemplo aquí, tenemos para el sector B de este proyecto, tenemos dos paquetes de trabajo, ¿no?, que están de color rosado y vemos que están asignados a una misma persona. La pregunta es, ¿una sola persona va a poder cumplir con las obligaciones, responsabilidades y requerimientos que requieren estos dos entregables? No lo sabemos, tendríamos que entender el proyecto. La otra pregunta es la siguiente. Si vemos aquí, en esta OBS, podemos ver que aquí hay un jefe y aquí hay dos supervisores que están pues debajo de esta jefatura, tanto para la parte civil como para la parte mecánica. Pero si yo me voy a esta siguiente lámina, yo puedo ver que al jefe, ¿no?, a quien ocupa el cargo de jefe, que es el que está aquí de color rojo, se le ha asignado también la responsabilidad de un entregable. Ahora, la pregunta también sería,
este jefe, porque no sabemos en el contexto, este jefe va a poder ser el responsable de que estos entregables se generen. Estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de las excavaciones dentro del movimiento de tierras, ¿no? Va a ser responsable realmente o va a poder asumir esa responsabilidad dentro de las muchas obligaciones que puede tener un jefe de producción para 4 frentes, que muy probablemente estén en diferentes áreas, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, no sabemos, pero esa podría ser una alerta importante a nuestro director de proyectos, ¿no? Para poder identificar de repente qué recursos no están siendo suficientes para asumir la responsabilidad de llevar o de conducir estos entregables con éxito, de poder concluirlos, de poder planificarlos, de poder controlarlos, de poder reportarlos, comunicarlos, etc. Entonces, es algo que como buena práctica ayuda muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de trabajarlo, implementarlo en diferentes proyectos, y para nosotros como control de proyectos también es una alerta que debemos de luego indicar y comunicar al director de proyectos para poder tomar una decisión. Quizá sea otra persona, puede ser un asistente, puede ser un ingeniero más, que se haga cargo específicamente de ese paquete de trabajo, de ese entregable o subentregable. Con el otro análisis con respecto a este mismo recurso para 2 paquetes de trabajo, allí también puede haber un equilibrio, ¿no? Para poder evaluar cuál es el esfuerzo que conlleva producir y generar ese entregable, o pues la otra solución es incrementar un recurso. Si no se puede incrementar el recurso, evaluar el cronograma para ver si estos 2 sectores que estamos hablando, del sector A, B, del sector B y del sector D, se van a hacer o no en paralelo, ¿no? Aquí están los sectores, ese sector B y ese sector D. Porque si se van a hacer en paralelo, la pregunta sería, ¿el recurso que estamos asignando, que es una persona, se va a dar abasto para estar entre el sector B y el D a la vez? ¿Cómo va a repartir su tiempo? ¿Va a poder o no va a poder? Y es justamente esas preguntas las que debemos de cuestionarlo, ayudar, en este caso, al director de proyecto. En un proyecto de construcción se suelen tener otros roles, como por ejemplo un residente de obra, un jefe o un encargado de obra, ¿no? Para poder justamente a través de este análisis ayudar al equipo, ayudar al residente, ayudar al director, ayudar a los mismos jefes a tomar decisiones que luego no nos vayan a perjudicar en el proyecto, pues cuando estemos pidiendo reportes, queriendo saber el avance, no se va a poder, pues porque el recurso no se da abasto. Entonces es una práctica muy buena y yo les recomiendo poder tomar en cuenta dentro de estas múltiples estructuras que pueden existir. La idea es que el equipo de control de proyectos lleva estas estructuras y este análisis luego a una matriz. Lo puede representar como matriz o también puede ser otra la representación. Aquí yo lo estoy proponiendo como matriz. Se le conoce como rango monetizado. ¿Por qué? Porque tengo la WS en forma de lista, porque tengo la OBS con sus codificaciones. Yo he incorporado una estructura más que es LBS, Location Breakdown Structure, porque nuestro proyecto es por sectores. Y he incorporado las cuentas de control, las control accounts, para que a través de ese control account, yo tengo específicamente codificaciones, yo lo pueda llevar a nivel de costos, a nivel de presupuesto, a nivel de riesgos, a nivel de calidad, a nivel de recursos. Entonces, estamos hablando que estas estructuras que se trabajan en el control de proyectos, no solamente me sirve para el costo y el tiempo, también me sirve para la gestión integral del proyecto, lo cual es muy útil y muy beneficioso, por ejemplo, para un director o para alguien del equipo poder verlo de esta forma a nivel de estas estructuras. El ejemplo número 2 es acerca de la gestión de valor ganado. Y como su mismo nombre lo dice, la gestión del valor ganado. La gestión de valor ganado no es solamente 3 curvas, PB, EB y AC. La gestión de valor ganado no es solo CPI y SPI, o variación del costo y variación del cronograma. No, no es solo eso. Y yo particularmente creo, lo he escuchado mucho de colegas, amigos y otros profesionales, que muchas veces se tiende a pensar que la gestión de valor ganado es eso, cuando en realidad no lo es. Yo puedo nombrar uno de los casos más exitosos, creo yo, y que de hecho se ha documentado y ustedes lo pueden adquirir de forma gratuita, está en el website de la NASA,
¿no? La NASA ha implementado un sistema de gestión, y justamente es aquí, un sistema de gestión del valor ganado, ¿no? Y en el cual se muestra cómo ellos lo han aplicado. Yo creo que es una muy buena referencia en el caso, claro, de que sus organizaciones se encuentren listas para poder gestionar ello. Entonces, desde el punto de vista del control de proyectos, se da un soporte bastante importante en esta implementación de este sistema de gestión. Aquí hay diferentes documentos, pues que he recopilado para que, y un poco de los que yo me baso también para poder realizar ese análisis, implementación y demás, diferentes instituciones que nos hablan acerca del valor ganado, como técnica, también conocido como EBT, como gestión de valor ganado, conocido como EBM, y como sistema de gestión del valor ganado, ¿no? Que es el EBMS, como por ejemplo aquí lo tiene una institución bastante reconocida que es la DCMA. Entonces, la implementación de la gestión de valor ganado se puede dar a distintos niveles de la organización. No es solo para proyectos, también lo podemos hacer para programas, también lo podemos hacer para portafolios. Pero justamente dentro de sus condiciones de implementación está evaluar qué tanto, cuál es la madurez a nivel de dirección de proyectos que se tiene en la organización, ¿no? ¿Cuáles son los factores ambientales de adentro y de afuera que van a afectar o que van a conducir al éxito de la implementación? ¿Cuál es el soporte, el entrenamiento que tiene el equipo? Principalmente, diría yo, liderado por el equipo de control de proyectos que nos va a ayudar a realizar esta implementación, cuál es la estructura y cuál es el soporte quizá de alguna oficina que tengamos en el equipo de proyecto o en la organización para poder ayudar a esa implementación. Entonces, básicamente, esto nos conduce a un sistema integrado, un sistema de gestión integrado para la organización que trabaja bajo la gestión del valor ganado, en la cual vamos a necesitar diferente información que nos provee el control de proyectos o el área de control de proyectos, como es, por ejemplo, información de cambios, como es, por ejemplo, integración de logs, como es, por ejemplo, información de riesgos a nivel de contingencias, como es, por ejemplo, estimaciones, proyecciones, costos, como es también cronograma, modelo de programación, actualización del cronograma, como son recursos y estructuras, como son comunicaciones, reportabilidad y como son también adquisiciones a nivel de qué está pasando a nivel del proyecto y cómo están influyendo en los cálculos y en los cambios que se vienen dando, que vayan acorde, claro, está un marco, una administración contractual. El ejemplo número 3 es el Last Planner System, o también conocido en español como el sistema Last Planner, y la dirección de proyectos. Si bien es cierto, yo que me dedico al rubro de la construcción, o que, bueno, la mayoría de mis proyectos han sido en construcción, hoy en día vengo trabajando en otros proyectos también, de otras industrias, pero a lo largo de estos años se habla mucho y se sigue hablando mucho acerca del sistema Last Planner, sobre todo, repito, aquellos que trabajamos en industria de la construcción. Quizá para aquellos que trabajan en otras industrias, hacen otros tipos de proyectos, nunca lo hayan escuchado. Pero ahí quería comentarles que a nivel del sistema, el sistema fue creado más o menos en el 92. Si bien es cierto, una de las primeras industrias que lo empezó a usar fue la industria de la construcción, pero hoy en día les comento que ya no solo se utiliza en la industria de la construcción. Eso tiene un motivo. El sistema nos brinda un enfoque de colaboración, de integración, de trabajo en equipo y de gestión de compromisos y confianza. Ahora díganme ustedes, ¿qué proyecto, no de cualquier, sea el índole, o país o ciudad, no requiere gestión de compromisos, no requiere integración, no requiere toma de decisiones, no requiere la colaboración? Cualquier actividad, cualquier, digamos, relación humana requiere ello. Entonces, el sistema Last Planner puede, y de hecho está siendo utilizado en diferentes y en otras industrias. Entonces, a nivel de control de proyectos, el soporte que se da para poder implementar y trabajar con este sistema es que nos permite delimitar desde la planificación, en la ejecución y en el control y la reportabilidad, el trabajo de la mano con este sistema que se basa en eso, en una relación, en una gestión del compromiso, ¿no? En una integración con el equipo, y este sistema tiene una estructura, como lo acabamos de ver, tiene componentes como tal, y también yo puedo mostrar indicadores. Entonces, justamente aquí está la presentación en el cual yo tengo indicadores que me pueden ayudar quizá a cómo estamos haciendo los proyectos hoy en día, a poder gestionar
esas restricciones que muchas veces se quedan olvidadas, que no se levantan, a poder aumentar la confiabilidad de lo que cada persona se compromete a hacer en un equipo, que es la confiabilidad por responsable, a poder identificar como parte de la mejora continua causas de no cumplimiento, a podernos preguntar por qué no lo hice y si no lo hiciste, cómo podemos mejorar o cuál es la causa raíz primero, ¿no? Por la cual no cumpliste cierta actividad o cierto compromiso como equipo. ¿Qué restricciones tienes? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo colaboramos como equipo? De repente faltan recursos. Y hay otros indicadores más, como es el PPC, que es el porcentaje del plan completado, que nos permite también identificar de todo lo que nos hemos comprometido a hacer en la semana, qué hicimos y qué no. Y aquello que no hicimos, ¿no? Poder analizarlo a través de esas causas de no cumplimiento. Hay un indicador más que son el porcentaje de restricciones, de cumplimiento de restricciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que también ese indicador debería ser evaluado en proyectos porque es inevitable que tengamos un número determinado de restricciones cada cierto tiempo en el proyecto. Entonces, también debería haber una asignación de un responsable de levantamiento de restricciones y debería medirse con un indicador. Para el sistema Las Planner, ese indicador se llama PCR. ¿eh? Y por último, el ejemplo 4 que quiero dar es respecto a la reportabilidad. A ver, podemos reportar a nivel de control de proyectos. Es decir, puedo, si yo soy del área de control de proyectos, puedo armar un reporte para el director de proyecto específicamente del cronograma. Puedo armar un reporte específicamente de los costos. Puedo armar un reporte específicamente de los cambios. Puedo hacer reportes específicos de acuerdo a lo que es mi función. Pero ¿cuál es aquí el punto? Es que el director de proyecto tenga no solamente un reporte, tenga toda la información, por así decirlo, toda el estatus de lo que está pasando en el proyecto, porque si nosotros segregamos y solamente nos basamos en el costo o en el tiempo o en los cambios, no estamos viendo el panorama ni la fotografía completa del proyecto, ¿no? No podemos simplemente tomar una decisión si yo veo el costo o si yo veo solo el cronograma o el cronograma y el costo, como muchas veces se hace en el proyecto. Se toma en consideración sobre el costo y el tiempo y lo demás se deja de lado. Los riesgos, los recursos, la satisfacción al cliente, la calidad y pues entonces la reportabilidad de manera integral, control de proyectos que le proporciona información al director, el mismo equipo que trabaja en sus reportes, calidad, en el caso de construcción tenemos seguridad, a nivel también puede ser de compras, a nivel de adquisiciones, que está dentro de ello, a nivel de contrataciones o subcontrataciones, a nivel de interesados, de comunicaciones, de flujos de caja, etcétera, etcétera. Toda esa información debería traducirse en un reporte y es que el control de proyectos ayuda y da información de gran importancia y de gran relevancia para que el director de proyecto pueda tomar esas decisiones. Entonces aquí hay algunos ejemplos de unos reportes en Power BI. Bueno, está en la presentación, por lo tanto no vamos a ver que se mueva, pero tenemos un ejemplo de informe de gestión contractual, tenemos un ejemplo de informe de registro del cierre. El cierre también tiene que ser gestionado, por supuesto que sí. Tenemos un reporte o un registro de cambios. Entonces, de estos tres, lo más probable es que alguien del equipo realice este informe, puede ser el administrador de contrato o el mismo director de proyecto. En cuanto al cierre, también puede ser específicamente gestionado por una persona, que puede ser parte del equipo también. En la parte de cambios, ese sí es un reporte que probablemente venga más del área de control de proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que todo esto se pueda integrar. Y tenemos un último ejemplo, ya para poder culminar, es que este PCP, Plan de Control de Proyectos, que probablemente para muchos sea la primera vez que lo escuchan, muchas veces se suele confundir con el plan de ejecución del proyecto. Entonces, el plan de control de proyectos puede ser no un documento independiente, es decir, puede ser que ustedes no lo tengan de manera separada. En muchos casos se integra, es parte del famoso plan de ejecución del proyecto. Ese plan de ejecución de proyecto es un documento principal que, pues, como director de proyecto, pues, se genera, ¿no? Y que aborda la estrategia de la ejecución del proyecto como tal. Entonces, pueden ustedes revisar en algunos casos, quizá en sus organizaciones o en los proyectos en los cuales han participado, que quizá todo lo que yo les estoy comentando acerca del control de proyectos puede ser que lo tengan dentro, lo tengan integrado
como anexo o como un ítem dentro del plan de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, la idea es que cualquiera sea el caso, que lo tengan aparte, que lo tengan dentro, que lo tengan como anexo, cualquiera sea el caso, el punto es que hay que buscar, sí, que haya una estrategia para el control de proyectos, porque ya hemos visto cuán importante es documentar y controlar como tal. Entonces, algunas conclusiones de la presentación de hoy es que evitemos caer en malas prácticas a nivel de control de proyectos, lo que yo le llamo el no control de proyectos, ¿no? En su lugar hay que enfocarnos por educar, por formar a los miembros del equipo a través de, por ejemplo, pláticas o charlas como estas, de lograr una sinergia dentro del equipo. Eso es algo que no es tan sencillo, tiene que ver mucho con cómo se den, cómo se lleven las relaciones con el equipo, ¿no? Entonces, y que el equipo comprenda claramente sus funciones, que estén alineados y que tengan claros los objetivos del proyecto, alineados con la organización, y pues de esta manera vamos a fomentar un ambiente más colaborativo y maximizar estas posibilidades de éxito en la ejecución del proyecto. La segunda conclusión es que el control de proyectos es un arte, definitivamente. No es solamente que sepamos la parte técnica de las estructuras de desglose, o que sepamos cómo implementar un sistema de gestión de valor ganado, o que sepamos hacer reportabilidad con Power BI o Tableau o cualquier otra herramienta. No, no es solamente la parte técnica. También implica habilidades, implica la experiencia y implica también la creatividad y la innovación para proponer diferentes soluciones que nos agreguen valor al proyecto. Es importante entonces aumentar y gestionar las relaciones, las buenas relaciones en el proyecto, las expectativas, el compromiso, el empoderamiento, las comunicaciones, el liderazgo y el reconocimiento. Como tercer punto tenemos que el control de proyectos entonces sí es un componente esencial en los procesos de dirección de proyectos. No es solamente decir voy a controlar y voy a monitorear con este informe, sino que abarca otros aspectos que vienen desde la planificación. Su correcta aplicación y su profesionalización en los profesionales de las diversas industrias van a permitir interiorizar estas prácticas, realizarlas de forma correcta, aplicarlas tanto en proyectos, programas, portafolios. Y por último, promover el control de proyectos, ¿no? Puede elaborarse a nivel empresarial como un estándar, puede ser un plan de control de proyectos como el PCP, puede estar dentro del PEP o del PMP, y la idea es que brinde una flexibilidad para su implementación, para su uso, ¿no? De nada nos sirve tener implementado algo que no se puede usar, que es difícil, que no se entiende, que es obsoleto o que está basado en prácticas que en la industria, en la compañía en la cual trabajo, no sirven o el equipo no lo entiende. Entonces, es recomendable basar cualquier implementación que se haga y cualquier mejora en prácticas como basado en una filosofía de mejora continua. Recordar que lo que se mide no se controla, lo que no se mide no se controla, y pues si yo no controlo, la pregunta es ¿cómo mejoro? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos recomendados para profesionalizarnos en control de proyectos, poder potenciar las habilidades de mi equipo si ustedes son directores de proyecto? El primero es ampliar el conocimiento, entender que el control de proyectos es una disciplina y abarca diferentes aspectos que cada uno, evaluando y siendo el caso de cómo, de qué tipo de proyectos o en qué industrias ustedes trabajan, pues recomendarán y evaluarán la manera en la cual cómo se puede ampliar el conocimiento o en qué subdisciplinas podemos reforzar más. Por ejemplo, actualmente yo no estoy haciendo cambios en mi proyecto, entonces aumento y mejoro, refuerzo la parte de gestión de cambios. Por ejemplo, actualmente en la compañía no estamos estimando los costos, entonces la estimación de costos es lo que se debe de reforzar o de repente se debe de empezar a conocer. El segundo punto es participar en cursos de capacitación, como los que tiene, por ejemplo, Gestum, ¿no? Webinar, charlas, pues dar lecturas a diferentes documentos también muy valiosos, como los que les comenté, para poder incrementar nuestro conocimiento en control de proyectos. El tercero es compartir conocimientos y experiencias. Yo creo que este punto es muy valioso porque no solamente es usarlo en un proyecto, aplicar alguna práctica, sino también compartirlo. Creo que es la mejor manera en la que como profesionales podemos colaborar y aportar en las diferentes industrias en las cuales trabajamos, básicamente en proyectos. Y el cuarto podría ser obtener certificaciones. Particularmente las certificaciones yo lo encuentro como una oportunidad
para el profesional o quizá para la compañía a poder mejorar y reforzar sus conocimientos, a poder tener al menos la idea de algún tipo de framework, de marco de trabajo, de buenas prácticas que ya se han usado, al menos saber el qué se hace, porque hay algunas, cuando nos certificamos, hay algunas prácticas, algunas instituciones que no te dicen cómo hacerlo, solo te dicen qué hacer. Entonces, pero al menos empecemos por algo. Yo creo que es algo que sí podría agregar valor dependiendo mucho a qué industria y qué sea lo que ustedes hagan. Por último, antes de pasar a las preguntas, claro está, es hablar acerca del sentido común. Yo he hablado de diferentes ejemplos, prácticas, instituciones y demás, pero yo considero que el consejo más importante para todo en la vida, no solamente para esta charla, es el sentido común. Cualquier cosa que queramos hacer, cualquier acción, cualquier proceso, debe ser apropiado y debe mostrar el beneficio. Ese beneficio, en el caso de instituciones, organizaciones, que se compense con un costo. Este costo no es solamente en términos financieros, sino también en el uso de recursos y el tiempo, ¿no? Los proyectos tienen diferente complejidad, requieren diferentes soluciones, pero el proyecto, por ejemplo, altamente complejo y arriesgado, requiere algo cercano. Sin embargo, probablemente un proyecto simple va a necesitar solamente algunos principios, algunas prácticas, muchas veces de manera informal. No está mal hacerlo informal, pero hay que evaluar, pues realmente eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos genera valor. Entonces, depende mucho de la habilidad y el juicio de la alta dirección, de los directores de proyecto, de las personas que formamos parte de estos proyectos, a poder ayudar a determinar qué es relevante y qué no es relevante en el proyecto. Eso sería todo por mi parte. Espero que, bueno, hayan disfrutado de la presentación. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario o quisieran compartir algo, yo estoy atenta a sus consultas, a sus preguntas. Así podemos dar inicio a las preguntas, si hay alguna consulta. Sí, buenas noches, Dayana, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Dice, excelente presentación, ¿no? Te felicito. La verdad que has abarcado bastante temas y herramientas que se aplican en la gestión de proyectos, ¿no? Más que pregunta, una consulta. Decías que el plan que tú estás manifestando, el- de la ejecución de proyectos, de ejecución de control de proyectos, es parte integrante del plan general del management, ¿correcto? Tu plan de control de proyectos es parte integrante del plan general del management, ¿no? En realidad depende mucho de la organización de la empresa, de la compañía, porque si bien es cierto, la hace la institución, ¿no? La cual pues habla de este PCP, de este plan de control de proyectos, lo toma como un documento y dice, este documento pues tiene estos componentes, ¿no? De planificación, de ejecución, de evaluación y de reportabilidad y comunicación. Pero lo que yo decía es que depende mucho, no hay una sola manera, si lo vemos ya a nivel general, no hay una sola manera de mostrar ese plan de control de proyectos. Me ha tocado trabajar en compañías en las que sí tenían un plan de control de proyectos como un documento y decía, ¿no? Plan de control de proyectos de la compañía tal. Pero me ha tocado trabajar en organizaciones en las que tenían el plan de ejecución del proyecto y uno de los anexos era el plan de control de proyectos o uno de los ítems mencionaba y escribía lo que se debe hacer en el control de proyectos. Cualquiera que sea el caso, que lo tengas aparte, que lo tengas dentro de o que lo tengas como un anexo, yo considero que es válido y es valioso para tus procesos de control de proyectos en los proyectos que ejecutas. Sí, justamente es lo que comparto, ¿no? O sea, cada proyecto tiene su tailoring, lo que es Así es. el PIMBO séptima edición, lo que le llama el tailoring, el entallado del proyecto. Todos los proyectos no son iguales, tú tienes Así que es. entallar tu proyecto en base a tu requerimiento de proyecto. Y como tú lo dices, ¿no? Puede estar parte integrante o puede estar como anexo, ¿no? Así es. Sí, sí, comparto tu idea y la verdad, te reitero, te felicito por la presentación y las herramientas que ha presentado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
A ver, amigos, si alguien tiene alguna pregunta más para Dayana. Dayana, compártanos tu último slide donde están tus coordenadas para que la gente te siga a través de LinkedIn y tu página, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, dado que ya no tenemos más preguntas, amigos, muchísimas gracias. Les brindamos un fuerte aplauso a Dayana, por favor, por esta presentación. Gracias. Recuerden que todos estos webinars quedan grabados y a partir del día lunes ya los pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahora le vamos a pasar para que lo puedan volver a ver. Todos los webinars en realidad están grabados desde que se ha iniciado. Así que nada, también aprovecho que están todos aquí para felicitarlos por este domingo, es el Día del Padre aquí en Perú, así que saludos a todos los que son papás, ojalá que la pasen muy bien. Nuevamente, Dayanita, agradecerte por haber aceptado esta invitación, así que felicidades, ha sido una ponencia de verdad muy buena, he aprendido mucho el día de hoy, como dicen todos los días se aprende. Así es. Muchísimas gracias, gracias a todos amigos, les pido por favor un momento para poder tomar una foto de todos, ojalá se hayan podido registrar, así pueden prender sus cámaras. Gracias Daniel, gracias Roberto, Alonso, qué gusto verte, Margot, César, Okay. Pablo, Ebony, qué gusto verte. Roger, ¿cómo estás? Perfecto. Saludamos a la cámara, por favor, amigos. 1, 2, 3. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Dayana. Gracias, amigos, por estar con Cristian. nosotros. Cuídense mucho. Gracias, Cristian, un fuerte abrazo. Gracias, Diana. Cristian, Muchas una gracias. consulta. Era sobre la renovación de la certificación. Debe estar llegando ya los correos a las personas que ya tienen que renovar la certificación de PM4R, de SPER. ¿No te escuché bien, Víctor? ¿Perdón? Mira, era con referente a la renovación de la certificación de PM4R. ¿Ya? Ya, ¿te contesta de inmediato o tiene un proceso en la cual te lo evalúa? Hay veces no es inmediato. Están demorando un poco porque tienen muchas solicitudes. Y bueno, han habido solicitudes de gente que está pidiendo ahora su renovación cuando le tocan el 2024. Entonces, por ahí como que se han llenado de solicitudes, ¿no? Pero la respuesta no es inmediata y a veces demora. Si es que tú has hecho todo el proceso correcto, en breve te debe estar llegando ya tu correo diciéndote que se ha aceptado la solicitud y después te va a llegar otro correo diciendo que ya se renovaron tus credenciales, ¿no? Ok, Cristian. Gracias. Perfecto. Doctor Muchas Alonso, gracias. gusto verlo. Muy buenas noches. Cualquier consulta sobre las credenciales me escriben nada más, amigos, no hay problema. Ok, Ok. gracias. Gusto verlo. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre. De igual manera.